Mi nombre, como bien lo dijeron, Eduardo Zamora, soy director general de Fortinet en México y les voy a platicar sobre un tema que está, no quiero decir en boga, sino un tema muy interesante dentro del mundo de la ciberseguridad, porque a veces pensamos que la ciberseguridad es simplemente pues equipamiento y cosas que se quedan o se dejan ahí en el data center, en la red, en la nube, etcétera. Pero el mundo de la ciberseguridad en realidad requiere de una serie de procesos, requiere de tener conciencia sobre los riesgos de la ciberseguridad, sobre el tema de que el cibercrimen existe y es una realidad, de que los ataques existen y van aumentando cada vez más. Nada más en la pandemia aumentaron 3 veces los ciberataques y bueno, no es nada lindo decir que ocupamos dentro de Latinoamérica. Latinoamérica es uno de los continentes más atacados del mundo y dentro de Latinoamérica, México es el país más atacado, lo cual no es lindo y tiene mucho que ver con nuestra conciencia, tiene que ver mucho con que no creemos a veces en que esto es una realidad. Y bueno, hay una serie de cosas en este mundo que hoy les voy a platicar particularmente y voy a tratar aquí de subir mi presentación. A ver. Entonces, como les decía, threat hunting. Hablamos muchas veces de las ciberamenazas, hablamos muchas veces de lo que es threat intelligence, es decir, la inteligencia de amenazas. Pero el threat hunting se trata de otra cosa y para poder entrar en materia del threat hunting vamos a hablar de algunos temas importantes. Lo que es el ataque, el paradigma del ataque ya cambió. Tenemos un nuevo paradigma del ataque. La definición tradicional de un ataque era capacidad más intención, es decir, te ataca alguien que tiene la capacidad de hacerlo y tiene la intención de hacerlo. Pero hoy cambia la definición a capacidad más intención más conocimiento, es decir, la capacidad incluye las habilidades y las herramientas para poderte atacar. La intención, pues, es la motivación de atacarte, porque buscan algo, buscan información, buscan secuestrar algo, buscan conseguir algo, buscan robar algo, etcétera, casi siempre con un fin económico. Pero ahora también el conocimiento. El conocimiento es la habilidad de operar y mantenerse dentro de una red que no es tuya, buscando cosas, es permaneciendo ahí. Entonces, este nuevo paradigma que significa una amenaza es capacidad, intención y conocimiento. Dicho esto, vamos a ver qué significa el threat hunting. Threat hunting, o sea, cazar las amenazas, es una actividad de defensa proactiva. Es el proceso de proactivamente e iterativamente estar buscando dentro de la red o detectando posibles amenazas o brechas que ya existen, avanzadas, y poderlas aislar. Sí, pero de una forma proactiva, no de forma pasiva. Es decir, diferente a los sistemas tradicionales como los firewalls, por supuesto, que es el centro normalmente de la ciberseguridad, los sistemas de detección de intrusiones, los sistemas de sandbox, los sistemas de analítica dentro del mundo de la ciberseguridad, pues típicamente envuelven o involucran una investigación basada en hechos, es decir, se sabe cuando ya nos penetraron, no normalmente antes de que nos penetren. Entonces el threat hunting significa proactivamente descubrir en toda esa superficie de ataque que son la red, los endpoints o la nube o cualquier otro tema de infraestructura, los dispositivos móviles, etcétera, posibles ataques de ciberseguridad de forma proactiva antes de que nos sucedan. ¿Cómo se hace esto? Para poderlo explicar necesito platicar lo que significa el tiempo de permanencia o dwell time, como se llama en inglés, que significa el tiempo que un ciberatacante o que un atacante, un dispositivo que está atacando, un ente atacante, permanece dentro, digamos que con un libre albedrío dentro de la red o de cualquier dispositivo en los que se piensa atacar. Es el tiempo que pasa desde que penetra y se mantiene ahí adentro hasta que es detectado y erradicado. ¿Sí? Eso tiene que ver con el tiempo promedio en el que se detecta, más el tiempo promedio en el que se remedia y se repara el asunto. Normalmente es medido en días y afortunadamente lo que muestra esta gráfica es a través del tiempo como más y más empresas y organizaciones empiezan a tomar un approach proactivo, pues se ha logrado reducir este dwell time, este tiempo de permanencia de los ataques adentro de nuestros sistemas. Sin embargo, sigue siendo grave que sean hoy día en promedio 54 días. 54 días puede permanecer un atacante adentro. Hay ataques que sabemos que pueden estar meses haciendo daño o aprendiendo fuertemente del ambiente que está internamente del ambiente de la empresa, de la organización, de la institución, aprendiendo dónde está la información sensible, aprendiendo cómo entrar o salir de diferentes puntos y ahí se queda haciendo un daño terrible. Entonces, ¿qué hacemos con el threat hunting? La mayoría de las organizaciones no pueden hoy día detectar las intrusiones, no al menos antes de que hayan sucedido. Y sin embargo, en los últimos años, con este approach, como decía, más proactivo y además activo, pues
se ha logrado mejorar, pero necesitamos tener conciencia de que esto es una realidad, ¿no? El threat hunting trata justamente de reducir el tiempo de permanencia de estos atacantes dentro de nuestras redes. Es una estrategia basada en la ofensiva, no es defensiva como muchos de nuestros sistemas de ciberseguridad, sino ofensivo. Se trata que el cazador piense como el atacante, y se trata de tener un conocimiento, por supuesto, práctico de todo tu sistema de ciberseguridad y de toda la cadena de cyberkill, como se llama, es decir, de cómo voy a detectar y matar a los atacantes. Y se trata, por supuesto, de conocer muy bien tu ambiente para poder realmente tomar este approach. Y, por supuesto, vamos a llegar a cómo se hace y a cuáles son las tecnologías que nos ayudan a hacerlo. Pero por eso quiero que quede muy claro qué es el threat hunting. ¿Cuáles son los business drivers, lo que le interesa, lo que nos interesa para poder hacer un approach proactivo en el tema de ciberseguridad, y que es el threat hunting? Pues es prevenir y predecir los posibles incidentes de seguridad y las brechas de datos y disrupciones a nuestros sistemas que pueden suceder. Reducir los costos e incrementar la eficiencia, por supuesto, de la operación de ciberseguridad. Esto no cambia el tema de la ciberseguridad tradicional. Este es un approach proactivo que nos ayuda a tratar de definir que llegue antes de que lleguen los ataques. Sin embargo, no cambia el tema de ciberseguridad tradicional que tenemos que tener en nuestras redes, en nuestros endpoints, en toda la superficie de ataque. Extender las capacidades de detección y respuesta en el contexto de toda esa superficie de ataque, los endpoints, la red y la nube, así como cualquier dispositivo que esté conectado a esta red. Y, por supuesto, maximizar su inversión. Esto habla de un stack en el que tenemos que hacer de arriba para abajo, involucra a la gente, los procesos, las transacciones y las aplicaciones, y de abajo para arriba, por supuesto, involucra el hardware, la red, los sistemas operativos y los ambientes de trabajo. Todos confluyen en lo que es la tecnología de información. Todos confluyen en el ambiente tecnológico de una organización, empresa o institución. Entonces, lo que se trata justamente es de cambiar el stack, es de que confluyan, pero que nosotros estemos listos en todas esas capas del stack para poder detectar proactivamente una intrusión. ¿Cómo sucede? Bueno, pues es un proceso en el que tiene que haber una preparación, que estemos listos para responder, tiene que haber una identificación y del alcance y hasta dónde puede llegar esa intrusión, y entender cuáles pueden ser todos los sistemas comprometidos. Después, obviamente, una inteligencia para saber contener precisamente este posible ataque. Después, ya entendiéndolo, poderlo erradicar y remediar. Es decir, aquí es donde incluso tenemos que poder reconstruir los sistemas o todos aquellos espacios en donde haya habido un daño, ¿no? Recuperarnos, es decir, volver al día a día de nuestra operación, porque normalmente un ciberataque te puede hacer perder días de operación, y ahí es donde siempre entra la resiliencia corporativa. ¿Cuánto tiempo está preparada una organización? ¿Cuánto tiempo puede subsistir sin poder operar, sin poder entregar su producto o servicio, sin poder manufacturar lo que hace, sin poder usar su core? Entonces tenemos que saber también remediar y regresar al día a día muy rápido. Y finalmente, pues de esto se trata de aprender, ¿no? Entonces las tecnologías más avanzadas tienen también incluido machine learning y inteligencia artificial para poder precisamente aprender de lo que está sucediendo y cada vez enriquecer ese ambiente, esa tecnología proactiva con una base de datos que tenga todos los posibles incidentes que pueden suceder. Sí, como decía, esto pues genera un marco de threat hunting en donde lo importante es la preparación. El cazador tiene que estar listo para cualquier posible interacción que venga de un ciberatacante, y vamos aprendiendo de las posibilidades que hay. Detección y análisis. Aquí es clave poder determinar cuáles son los indicadores que me van a hacer ver qué posible ataque puede venir. La actividad post-incidente, es decir, aunque haya sucedido, si yo estaba listo y lograron penetrarme, va a pasar muy poco tiempo para que yo me recupere y voy a aprender de lo que sucedió. Y finalmente, bueno, se trata justamente el marco de contener, erradicar y recuperarnos. Este es el marco básico de threat hunting. Y ahora sí, bueno, ¿qué se trata de esto? A tener una defensa activa, buscando proactivamente las posibles amenazas, ¿no? Es decir, una organización que está lista, que es reactiva, normalmente pues las amenazas suceden, o sabemos cuando ya sucedió, sabemos cuando ya nos atacaron, sabemos cuando ya está dentro, a lo mejor no ha hecho daño, pero ya está dentro de nuestro sistema, ¿no? En una organización que hace threat hunting, una organización cazadora, pues estamos buscando activamente por incidentes, aunque no estén sucediendo, ¿no? Conocemos las variantes de ese malware o las que pueden adquirir, porque hoy hay
malware que ya conocemos y malware en variantes que se van desarrollando continuamente. Los ciberatacantes también están desarrollando sus tecnologías, ¿no? Entender los patrones de actividad. ¿Qué pasa con el threat hunting? Que una de las cosas más importantes es que voy aprendiendo y generando esa base de datos de saber cómo los atacantes van entrando, cuáles son las formas que pueden tomar, cuáles son los patrones que siguen, cuáles son las acciones que usualmente realizan. Y eso me lleva a la inteligencia de amenazas. Threat intelligence no sustituye tampoco al threat hunting, al contrario. La inteligencia de amenazas y el cazar las amenazas son actividades complementarias que un buen proveedor de ciberseguridad les tiene que poder otorgar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la inteligencia de amenazas estoy aprendiendo y estoy guardando todo lo que voy aprendiendo en una base de conocimiento. La diferencia, lo voy a poner en términos muy banales, es cuando una organización reactiva con nada más su base de ciberseguridad normal y que puede detectar y puede solucionar muchos problemas, tiene una respuesta tipo alarma de fuego. Es decir, ¿cuándo suena la alarma de fuego? Cuando el fuego ya está en el edificio, cuando el fuego ya está sucediendo. La respuesta activa le llamamos la de broken window o ventana rota, que es cuando rompen la ventana, es decir, ahí suena la alarma antes de que entren. Rompieron la ventana, pero no han logrado entrar todavía. Esa es la diferencia entre activo y reactivo. Y ahí sí nos vamos entonces a cuáles son esas tecnologías que me ayudan precisamente a hacer threat hunting y a hacer una organización proactiva que, independientemente de que tenga mis sistemas básicos de ciberseguridad, tengo que tener la parte proactiva y es lo que se llama Enterprise Detection and Response. El threat hunting se trata de buscar, determinar qué es lo que están cazando, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero cazar? Basado en hipótesis basadas en lo que ya me ha sucedido y entonces desarrollar un proceso justamente en el que yo tenga que escoger cuál es la técnica que voy a utilizar en adelante, identificar los procedimientos asociados, desempeñar una simulación de ataque. El threat hunting se trata de estar desempeñando incluso internamente simulaciones de ataque para ver por dónde puede suceder, identificar lo que puede suceder y obtener los datos de lo que estamos identificando y entonces poner el alcance que necesitamos para poder tener una organización reactiva que tenga preinfección y postinfección. De eso se trata. ¿Cuáles son las tecnologías hoy día? Se hablaba mucho siempre del Endpoint Protection Platform, es decir, todos los endpoints es todos esos puntos de acceso por los que yo puedo entrar a una red corporativa, a la nube o a la red per se, ¿sí? Y era una forma de proteger esos puntos de acceso. Sin embargo, evolucionamos hacia lo que se llama la detección y respuesta automatizada, EDR. Cuando nada más tenemos IPP, tenemos un 90 a 95% posible de penetración, es decir, nos cubre muy poquito, me protege muy poco. Cuando ya tenemos una detección y respuesta automatizada, podemos bajar la penetración hasta un 20-30%. Si juntamos los dos, podemos llegar a tener 90-95% de protección y que solo 5-10% puedan penetrarnos. Es decir, los sistemas modernos juntan el IPP con el EDR, es decir, el Endpoint Protection Platform con el Enterprise Detection and Response. Y esas son tecnologías que tenemos y que nos ayudan a ver esto, ¿no? Cuando teníamos los dos mundos separados o nada más uno o el otro, pues es los antivirus tradicionales, el firewall, la encripción, el IPS, etcétera. Y en el Endpoint Detection and Response ya tenemos Machine Learning, algo de inteligencia artificial, de Threat Hunting, justamente, detección de desempeño, etcétera. Cuando juntamos los dos mundos, bajamos enormemente la posibilidad de un acceso de un malware que venga y nos haga daño. Y hay una tercera técnica muy importante, una tercera tecnología muy importante, las técnicas de decepción. Tecnologías y técnicas de decepción son soluciones muy avanzadas de detección previa, de proactividad, que lo que hacen es hacer señuelos. O sea, es decir, yo genero una parte de mi red, un dispositivo, una aplicación, la hago un señuelo, la hago idéntica a la mía, solamente que este es un señuelo en el que yo lo que estoy haciendo es atrayendo a los atacantes para aprender que ataquen ese señuelo, que en realidad yo ya lo tengo preparado para que no tenga nada de la información, solo lo disfrazo de que es idéntico, es un señuelo. Vienen y yo voy aprendiendo en estas técnicas de decepción cómo entran los atacantes, cuáles son sus patrones, qué utilizaron, y entre más técnicas de decepción tenga, entre más sofisticadas sea, más avanzadas sean, mejor, porque los atacantes no distinguen entre la realidad y el deceptor. Nosotros tenemos algo que se llama el FortiDeceptor y es como hacer fake news contra los ciberatacantes, ¿no? El CISO tiene que asegurarse que tenga
su ciberseguridad normal, también la parte proactiva. El ejemplo aquí que se pone es las personas antes construían un castillo para salvaguardar sus cosas, sus assets, sus activos estratégicos contra el enemigo. Hoy no tenemos tiempo solamente de construir castillos, tenemos que hacerlo en un enfoque activo y proactivo, no solamente el reactivo, y por eso se decía el fake news. ¿Qué tal si nosotros utilizamos las mismas técnicas y tácticas de los cibercriminales para, mediante un enfoque de defensa proactiva, ponemos un señuelo para que ellos entren y traten de cazar, y yo aprendo sobre los ciberatacantes? ¿Me explico? Es decir, lo que yo voy a hacer es engañarlos con sistemas idénticos, dispositivos idénticos, redes idénticas a lo que ellos quieren atacar, para yo aprender de cuáles son sus métodos de intrusión, sus patrones, cómo lo hacen, etcétera. Y esto tengo que estarlo haciendo iterativamente, ¿sí? Finalmente, y porque tenemos poco tiempo, pero bueno, los beneficios del threat hunting, y por supuesto estamos a sus órdenes para poder contestar cualquier pregunta hoy o más adelante, pero es encontrar y conocer a tus adversarios, ¿no? Y saber cuál es el mejor método de protección ante cada uno de esos posibles ataques. Continuamente estar mejorando o actualizando tus sistemas de detección y por supuesto de recuperación. Utilizar la tecnología actual, pero complementarla con tecnología nueva que te ayude a hacer threat hunting y convertirte en una organización proactiva. Reducir las brechas y los ciberataques, las posibles brechas y los intentos de ciberataque. Por supuesto, soportar una detección más rápida que evite comprometer mis sistemas tradicionales. Incrementar el awareness es un tema básico. Incrementar el awareness como organización y como ambiente tecnológico. El mismo ambiente ya está listo, preparado para saber que lo van a atacar, y está listo para hacerlo de forma proactiva, detectar y responder. Y por supuesto medir todo esto para poder seguir mejorando. Eso se trata de un proceso, no es solamente la tecnología, no es solamente las técnicas, sino es un tema en el que eso hay un framework, porque hago un proceso iterativo en el que estoy todo el tiempo protegiendo proactivamente a mi empresa. ¿Por qué Fortinet? ¿Por qué Fortinet puede ayudarlos con esto? Porque tenemos el portafolio más amplio en el tema de ciberseguridad de la industria, en donde tenemos productos, por supuesto, para los tres grandes puntos de acceso. Las redes, ¿sí? Que son redes basadas en seguridad, la seguridad en el acceso, que es justamente donde entra este tema, y la seguridad en la nube. Es decir, con esto cubro toda mi superficie de ataque, y tenemos soluciones de EPP plus EDR, y por supuesto de soluciones muy interesantes y muy avanzadas de decepción con FortiDeceptor. Entonces, por eso Fortinet, porque somos el líder en ciberseguridad en México y en Latinoamérica. Nos da mucho orgullo decir eso, pero para mantenernos como líderes tenemos que seguir entendiéndolos a ustedes, ayudando a las empresas, a las organizaciones, a tener una organización que cubra toda la superficie de ataque, que tenga una awareness sobre el tema y mucha claridad sobre el tema de la ciberseguridad, y que se vuelva a ayudarlas a convertirse en organizaciones proactivas, no reactivas hacia la ciberseguridad. Así que con lo que me quedo, recomendaciones finales es no tener inteligencia de amenazas, pero también para buscar amenazas, pero también un enfoque, por supuesto, de threat hunting. Cuando tengamos los dos, tenemos una organización muy fuerte. Crear una base en el endpoint de inteligencia, de conocimiento, en el que ya sepamos cuáles son los grandes posibles ataques y la forma en la que entran los ciberatacantes. Monitorear, por supuesto, la integridad de todo mi sistema, no solo de los archivos y de los datos, sino de todo mi sistema. Todo esto creando hipótesis basadas en el framework, hipótesis que me permiten ir haciendo iterativamente esta forma proactiva de protegernos. Por supuesto, esto nos lleva con el framework y con el awareness a utilizar tecnologías y técnicas de EPP, EDR and Deception, ¿no? Endpoint Protection, Endpoint Detection and Response, y por supuesto de decepción. Lo que se llama todo el Mitre Attack, es decir, prepararme yo para los posibles ataques de cualquier tipo, de cualquier índole, tener una organización proactiva que va a ser mucho más exitosa y va a prevenir los ciberataques, porque, insisto, son una realidad. Hoy estamos hablando de 40,000 millones de intentos de ciberataques en Latinoamérica y solo 18,000 son en México. Es decir, necesitamos convertirnos en organizaciones proactivas y mejorar fuertemente nuestra ciberseguridad, porque es clave la ciberseguridad en el mundo digital. Así que con eso me quedo, pero les dejo mis datos. Eduardo Zamora, director general de Fortinet, es zamora@fortinet.com. Si ustedes me buscan, yo puedo dirigirlos con alguien de la organización y con nuestro ecosistema de socios de negocio, que es a través de ellos que llegamos a todos los lugares de México. Llamen a Fortinet, estamos listos para ayudarlos a hacer una organización proactiva en el tema de ciberseguridad. Muchísimas gracias. Voy a
a quitar aquí la presentación porque creo que a lo mejor había algunas preguntas, no lo sé. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu tiempo y por tan interesante presentación y por compartirnos todo tu conocimiento y experiencia que tienes en Fortinet. No, al contrario. Definitivamente es muy importante mantenerse actualizado sobre estos temas, las personas y las empresas. Entonces, te agradecemos mucho por tu participación y sí, vamos a pasar a una pequeña sesión de preguntas Con que mucho gusto. tengo por aquí, si estás de acuerdo. Adelante, claro que sí. Perfecto, mira, la primera pregunta es, ¿cómo se puede crear conciencia del riesgo de no atacar amenazas latentes? Es probablemente la pregunta, es una gran pregunta y es muy importante porque justamente lo que nosotros hacemos tenemos que saber que esto es una realidad y eso tiene que partir de las cabezas de las organizaciones. ¿Cómo podemos hacerlo? Haciendo que nuestros CEOs, COOs, CFOs, todo el C-level, los directores o los dueños de las empresas, los presidentes de las organizaciones entiendan que esto es una realidad y tengamos conciencia de que la ciberseguridad es preponderante. Es bien importante en el mundo digital y hoy todo es digital y entonces permearlo hacia toda la organización, hacia todas las capas de la organización. Tiene que ser un proceso y tiene que ser parte de la cultura de la organización, una cultura de ciberseguridad, sabiendo que esto es una realidad y que sucede y que si me atacan, si soy una empresa grande me va a costar mucho dinero y me puede costar algo peor en imagen, ¿no? En la imagen, en los usuarios, en la reputación. Pero si soy una empresa mediana o pequeña, puedo incluso perder la información clave o mi información importante, mi core de negocio y puedo dejar de subsistir, ¿no? Totalmente de acuerdo, Eduardo. Mira, aquí tenemos otra. ¿Cuál es el primer paso en volverse más proactivo al momento de identificar amenazas? Justamente saber que esto existe, que es una realidad y entonces hablarle a los expertos, juntarse con expertos. Tenemos un mundo de expertos en ciberseguridad, no solo somos nosotros, sino todo nuestro ecosistema, para generar ese framework, ese marco de proactividad que me diga cómo es un traje a la medida de proactividad para mi empresa y que en base a ese framework ya me digan cuáles son las tecnologías que tengo que utilizar. Claro, Entonces, lo repito, para decirlo rápido, conciencia y de la conciencia utilizar un experto que me diga cuál es la mejor manera de hacer un framework proactivo para mi organización y entonces implementar las tecnologías que ese framework sugiera. súper bien, sí, sí, de acuerdo. ¿Cómo se puede aminorar el impacto en la productividad de las empresas que genera la tecnología proactiva de threat hunting? ¿Cómo se puede aminorar el impacto de las empresas que generan, o sea, de nosotros? A ver, ¿me la repites? Voy a ver si la entendí bien. Claro, sí. ¿Cómo se puede aminorar el impacto en la productividad de las empresas que genera la tecnología? General, como, bueno, justamente haciendo una estrategia de ciberseguridad proactiva, no solo la reactiva. Ojo, como lo dije en la presentación, no cambia el tener toda mi seguridad, toda la ciberseguridad en mi red, en los endpoints y en la nube, ¿no? En toda mi superficie de ataque. Pero poniendo tecnologías más nuevas, las más actualizadas y robustas de ciberseguridad proactiva, como EDR o EPP o como las tecnologías de deception, ¿no? FortiDeceptor, FortiEDR, FortiEPP. Ok, perfecto. ¿Y cómo se puede aminorar el impacto? Ay, no. Sí, perdón. ¿Cómo se puede aminorar el impacto en la productividad de las Esa empresas? era la Es la misma. Sí. ¿Cuáles son los retos más grandes durante la fase de remediación? Interesante, y ahí podríamos abarcarnos horas, ¿no? Pero los retos más importantes a la hora de remediar es lograr ver exactamente todo lo que penetraron o a lo que le hicieron daño para poderlo remediar, porque a lo mejor yo vi, hay algún área, un dispositivo, un área grande de mi red a la que fue penetrada, en la que utilizaron algo, malversaron algo, y yo la tengo que recuperar, la tengo que reconstruir, pero si no me doy cuenta de todo lo que fue atacado, muchas veces los ciberataques entran de una manera, como decía el dwell time, el tiempo de permanencia es entre más tiempo estén dentro los atacantes, más aprenden de tu red, y puede ser que tú te des cuenta que atacaron una zona A, pero no te des cuenta que atacaron zonas más pequeñas, B o C, entonces entre más proactivo sea, mejor porque voy a conocer más fácilmente qué es lo que tratan de atacar, pero a la hora de remediar, tengo que analizar todo a mi ambiente, porque pudieron haber atacado partes que yo no logro ver, ¿no? Es analizar todo el ambiente, lo cual no es fácil, por eso decimos,
tienen que seguir teniendo un sistema de ciberseguridad tradicional importante, actualizado, moderno, con las mejores tecnologías que incorpore inteligencia artificial, machine learning, etcétera, pero generar esa parte proactiva para disminuir fuertemente la permanencia, el tiempo de permanencia de los atacantes dentro de la red.